El ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 es uno de los eventos más recordados y significativos del siglo XX. Este ataque no solo llevó a Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, sino que también marcó un punto de inflexión en la historia militar y geopolítica global. La narrativa oficial suele presentar el evento como un acto sorpresivo e injustificado del Imperio japonés, dejando de lado detalles cruciales que podrían cambiar nuestra comprensión del contexto y las decisiones que llevaron a este desenlace. Hoy vamos a explorar aspectos menos conocidos de esta historia. Lo que los libros de historia omiten sobre Pearl Harbor. 1. El contexto geopolítico que llevó al ataque. La historia de Pearl Harbor no puede entenderse sin examinar el contexto geopolítico que lo precedió. A finales de la década de 1930, Japón, tras una década de expansión militar, estaba buscando recursos para mantener su imperio en crecimiento. Con su industria en expansión y una población creciente, Japón necesitaba acceso a petróleo, caucho y otros recursos estratégicos que en ese momento eran controlados por potencias occidentales, incluidas Estados Unidos, el Reino Unido y los Países Bajos. La invasión de China en 1937 por parte de Japón marcó un punto de no retorno. La comunidad internacional reaccionó con indignación, pero los esfuerzos por detener a Japón fueron en su mayoría simbólicos. En 1940, Estados Unidos impuso sanciones económicas, limitando la exportación de petróleo y otros recursos cruciales. Estas sanciones representaron un golpe directo a la economía japonesa, que dependía en gran medida de las importaciones. El liderazgo japonés, percibiendo su propia supervivencia en juego, decidió que la única forma de asegurar sus recursos era atacando a las potencias que se interponían en su camino. Pearl Harbor se convirtió en un objetivo estratégico porque era el hogar de la Flota del Pacífico de Estados Unidos, y neutralizar esa fuerza permitiría a Japón avanzar en sus planes expansionistas sin la amenaza inmediata de represalias. Así, el ataque se enmarcó no solo como una agresión, sino como un intento desesperado de supervivencia en un mundo cada vez más hostil. 2. La posible inacción deliberada del gobierno estadounidense. La narrativa de que Estados Unidos fue sorprendido por el ataque japonés ha sido cuestionada por varios historiadores. La administración de Roosevelt, en su intento de cambiar la opinión pública sobre la guerra, estaba en posesión de información que podría haber prevenido el ataque. Los Estados Unidos habían descifrado una gran cantidad de comunicaciones japonesas, y aunque hubo advertencias sobre un posible ataque en el Pacífico, la información no se transmitió de manera adecuada a los oficiales en Hawái. Los historiadores han sugerido que Roosevelt y su círculo cercano estaban dispuestos a permitir que el ataque ocurriera para justificar la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Este enfoque se basaba en el deseo de movilizar al pueblo estadounidense, que hasta entonces se oponía a la guerra. La teoría de la inacción deliberada sostiene que al no actuar, el gobierno pudo presentar el ataque como una traición y despertar el sentimiento nacionalista necesario para involucrar a la nación en el conflicto global. Esta perspectiva, aunque controvertida, invita a repensar la narrativa sobre el sorpresivo ataque y la aparente pasividad de la administración Roosevelt. 3. El movimiento estratégico de los portaaviones. Uno de los detalles más interesantes y menos comentados en la historia de Pearl Harbor es la ausencia de los portaaviones estadounidenses en el puerto en el momento del ataque. Los portaaviones USS Enterprise, USS Lexington y USS Saratoga estaban fuera de la base naval en ese día crucial, realizando misiones programadas. Esto planteó interrogantes sobre si el gobierno de Estados Unidos tenía conocimiento del ataque inminente y decidió mantener sus activos más estratégicos lejos de un lugar vulnerable. La importancia de los portaaviones no puede subestimarse. Eran el corazón de la Flota del Pacífico y, sin ellos, la capacidad de respuesta militar de Estados Unidos se vio gravemente comprometida. Tras el ataque, el hecho de que los portaaviones sobrevivieran permitió a la Marina estadounidense lanzar contraataques en el Pacífico en los meses siguientes. Esta serie de eventos planteó preguntas sobre la preparación y la inteligencia de la Marina en relación con el ataque. Algunos historiadores han especulado que la protección de los portaaviones podría haber sido una decisión deliberada, diseñada para asegurar que la capacidad de Estados Unidos de combatir en el Pacífico no se viera desmantelada por completo desde el primer momento.
4. Los errores de inteligencia y comunicación interna. La idea de que el ataque fue una sorpresa total se contradice con la realidad de los múltiples errores de inteligencia que ocurrieron. A pesar de las señales de advertencia, las comunicaciones y la inteligencia no se manejaron con la urgencia necesaria. Los informes de inteligencia advertían sobre una posible ofensiva japonesa, pero la información fue dispersa y no fue capaz de alertar adecuadamente a los responsables de la defensa de Pearl Harbor. Uno de los momentos más críticos ocurrió horas antes del ataque, cuando el radar de Oahu detectó aviones que se acercaban. Sin embargo, los operadores del radar confundieron estos aviones con un grupo de B-17 que se esperaba que llegara desde California. Esta falta de atención a los detalles y la mala comunicación entre diferentes ramas del servicio llevaron a una respuesta desorganizada y lenta a un ataque que se avecinaba. Los errores de inteligencia y la falta de preparación en el momento crítico dejaron a Pearl Harbor vulnerable y expuso las debilidades en el sistema de defensa de Estados Unidos. 5. La discriminación y culpabilización de los oficiales en Hawái. Después del ataque, la necesidad de encontrar culpables llevó a la rápida destitución del almirante Kimmel y del general Short, responsables de la defensa de Pearl Harbor. Sin embargo, investigaciones posteriores han demostrado que no recibieron información crítica desde el gobierno central, lo que limitaría su capacidad de preparar la defensa de la base. Este sacrificio político es un reflejo de cómo, en tiempos de crisis, se busca encontrar chivos expiatorios para desviar la atención de los fallos más amplios en el sistema. Kimmel y Short fueron criticados por no estar preparados, y sus carreras fueron arruinadas como resultado. Sin embargo, a medida que se descubrieron más documentos y se realizaron investigaciones, la narrativa sobre su culpabilidad comenzó a desmoronarse. Su historia se ha convertido en un ejemplo de cómo la presión política y el miedo pueden llevar a decisiones injustas, y cómo, en tiempos de guerra, la verdad a menudo se sacrifica en nombre de la narrativa oficial. La responsabilidad de los errores se deslizó de la alta dirección hacia aquellos que, en la superficie, parecían ser los responsables, dejando a Kimmel y Short como víctimas de la política. 6. El impacto en la población japonesa estadounidense. El ataque a Pearl Harbor tuvo un efecto devastador no solo en el campo de batalla, sino también en la vida de miles de ciudadanos estadounidenses de origen japonés. A raíz del ataque, el gobierno de Estados Unidos decidió internar a más de 120.000 personas de ascendencia japonesa, la mayoría de las cuales eran ciudadanos estadounidenses. Este acto, justificado como una medida de seguridad nacional, fue, en esencia, una violación de derechos civiles. Los campos de internamiento, que a menudo eran ubicaciones desoladas y mal equipadas, destruyeron vidas y comunidades. Las familias fueron separadas y sus propiedades confiscadas, y se trató a estas personas como potenciales enemigos en lugar de ciudadanos leales. Este capítulo oscuro de la historia estadounidense es un recordatorio del poder del miedo y la xenofobia, y cómo puede llevar a la discriminación y la injusticia. El impacto de esta política se sintió durante generaciones y es un aspecto que rara vez se incluye en las narrativas más amplias sobre la Segunda Guerra Mundial. 7. El impacto a largo plazo del ataque en la estrategia militar de Estados Unidos. El ataque a Pearl Harbor no solo marcó el inicio de la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, sino que también alteró permanentemente la estructura y la estrategia de defensa del país. La necesidad de no ser sorprendido nuevamente condujo a la creación de nuevas instituciones de inteligencia, como la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, y a un aumento masivo en el presupuesto militar. La experiencia de Pearl Harbor generó una cultura de intervención preventiva, donde la seguridad nacional se convirtió en un asunto prioritario, y el miedo a la sorpresa se volvió una constante en la política exterior estadounidense. Esta transformación también llevó a la expansión de bases militares en el extranjero y a un enfoque más agresivo en el manejo de conflictos internacionales. Los efectos de esta nueva estrategia todavía resuenan hoy en día, en un mundo donde la política exterior de Estados Unidos a menudo se basa en la premisa de que debe estar siempre un paso adelante de sus enemigos potenciales. 8. La construcción de la memoria histórica y su uso político. La forma en que se recuerda y se enseña el ataque a Pearl Harbor ha sido moldeada por intereses políticos a lo largo de las décadas.
Desde el final de la guerra, el ataque ha sido utilizado como una herramienta de propaganda, destacando la valentía y el sacrificio de los soldados estadounidenses, mientras que se minimiza el sufrimiento de otros grupos, como los ciudadanos japoneses estadounidenses. La narrativa predominante ha enfatizado el heroísmo y la resiliencia, lo que ha llevado a una glorificación del militarismo y a un sentimiento de excepcionalismo. Este proceso de construcción de la memoria no solo forma la identidad nacional, sino que también influye en la política contemporánea. A menudo se invoca el ataque a Pearl Harbor para justificar acciones militares en el extranjero o para promover un aumento en el gasto militar, perpetuando una mentalidad de guerra en lugar de fomentar el diálogo y la diplomacia. En este sentido, el ataque se ha convertido en un símbolo que trasciende su contexto original, utilizado para avanzar en agendas políticas que a menudo no reflejan la complejidad del evento en sí. Al explorar lo que los libros de historia omiten sobre Pearl Harbor, hemos descubierto un mosaico complejo de decisiones, contextos y consecuencias que han dado forma a la memoria colectiva de este evento. Desde el contexto geopolítico que llevó al ataque hasta la construcción de la memoria histórica, cada punto destaca la necesidad de cuestionar las narrativas establecidas y buscar una comprensión más profunda de los eventos históricos. Si te ha interesado este vídeo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro contenido. Gracias por acompañarnos.